Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Llega una raza al planeta que se quiere instalar en este, que básicamente fue lo que sucedió en la Tierra cuando llegaron los llamados Asimos y vieron el enorme potencial que nuestro planeta tenía a nivel de recursos naturales. Dejando de lado todo el desarrollo de la historia respecto a las razones que les llevaron a manipular al Manu, que había sido creado por los Amos, a partir de la manipulación del Trodón autoconsciente, que había sido creado anteriormente por una raza que la ufología llama nórdicos a petición del Logos planetario, usando un saurio como el Trodón, que había sido escogido por las jerarquías logoicas, para ser el cuidador de la biosfera planetaria, tenemos que, cuando los llamados Asimos, o cualquier otra raza, llega a un nuevo planeta, no tienen una realidad propia en la que asentarse y sobre la cual proyectar sus procesos mentales para crear el mundo en el que existen han de existir. Comunicado andromedano. Construyendo la realidad planetaria. ¿Cómo se hace entonces cuando llegas a un nuevo planeta y tus estructuras mentales no son compatibles con la mente y estructuras de realidad sustrato del logos de ese planeta? Ahora empieza lo complicado. Primero, siempre que alguien de una raza sale de su planeta, y se va a otro, se lleva consigo una conexión al inconsciente colectivo, de esa raza. Si el ser humano se mueve a Marte o al planeta que sea, aquella persona que se meta en la nave y aterrice donde sea lleva un hilo psíquico, que le sigue conectando a su inconsciente colectivo, de origen. A la mínima que un miembro de cualquier especie pone un pie en la estructura energética y física de un planeta, que no es el suyo, regido por un logos propio y con sus fuerzas ayudantes, existen mecanismos automatizados en ese logos que crean una burbuja de realidad, acorde a la información que esa persona emite y que, en instantes, permiten al logos anfitrión, dotarlo de una conexión entre su estructura mental, la de la persona o especie que llega o aterriza en ese lugar, y la estructura mental, del planeta al que se ha llegado. Para que se entienda mejor, en el momento en el que los Asimos entran con sus naves, cruzando un portal o viniendo como sea a la Tierra, Kumar capta y habilita, inmediatamente, un conversor, de psique Asimos, a sustrato planetario terrestre. De esta forma, no ha tomado tierra aún la nave, por decirlo así, que las proyecciones mentales de los Asimos, que van a bordo, ya tienen un mínimo de compatibilidad con la estructura mental y etérica, de la Tierra. De no ser así, esa raza no tiene siquiera permiso para acercarse al planeta, porque la psique planetaria del Logos rechaza la interacción con la psique de los miembros de esa raza, y no se les permite la entrada. Todo esto, por supuesto, gestionado por el ser de Asimos, que está conectado al inconsciente colectivo Asimos, que está interactuando a través del cuerpo mental de los Asimos que están en esa nave cuando ésta se acerca al planeta, y que es detectada por el Logos planetario, quien ordena, automáticamente, es uno de los muchos procesos automatizados que todos los logos de todos los planetas implementan para facilitar la entrada y salida de múltiples razas en sus dominios, a sus jerarquías la preparación de la conexión mental para permitir la entrada al planeta de los miembros de esa especie. Para la humanidad, si algún día se convierten en una especie multiplanetaria, es lo mismo. Aquellos seres humanos que se vayan como primeros colonizadores a cualquier planeta llevarán consigo la conexión a su inconsciente colectivo, que, a través del mismo está conectado al ser de la humanidad, que negociará, en tiempo real, con el logos planetario de allá donde vayan para permitir que, el ser humano, se acerque al planeta tal, y, si se da el caso, aterrice, y, desde ese momento, haya una compatibilidad de su psique y proyección de realidad con el sustrato base de realidad que tenga el planeta donde hayan ido. Es realmente complejo y lo hemos súper resumido, pero esperamos que se entienda el mecanismo. Sigamos con el proceso.
Si tú vas a un planeta, lo visitas y a los 2 días te vas, únicamente interactúas con los mecanismos de interconexión temporales que el Logos te ha dado, y listo, algo así como una especie de pase de temporada para 2 días. Luego, te vas, y, como te llevas contigo la conexión a tu inconsciente colectivo y todo lo demás, pues todo queda igual que estaba antes de tu llegada para ese Logos planetario y sus fuerzas de asistencia. En el caso de la Tierra, como ya saben, las cosas no fueron así. Razas en control, vinieron y se quedaron. Inicialmente fueron Asimos y Amos, pero luego empezaron a llegar un puñado más de razas, Zuls, Alomis, Animis, Rasits, y otros más. Que, bajo los acuerdos de colaboración que hicieron entre ellas, vieron la necesidad de crear estructuras propias de realidad, para sostener sus modos de vida y sus experiencias, procesos evolutivos y demás. Por lo tanto, había que crear una realidad razas en control, encima de la realidad sustrato del planeta, para convertir el pase temporal en permiso de residencia. ¿Y cómo se hace eso? Primero, y de nuevo, se pone una capa de partículas astrales dentro del plano mental del planeta, por encima de la realidad sustrato del reino mineral, flora y fauna, y se desfasa un poco para que no se chafen, algo así como poner sus realidades de lado, para que no taponen o pisen o interfieran con los procesos planetarios que hemos explicado antes, de regulación del ecosistema, del clima, de los procesos evolutivos de elementales y otros seres que habitan el resto de planos del planeta, entre otros. Así, razas como Asimos, que tienen este conocimiento y dominio sobre el funcionamiento de estos mecanismos, anclan primero a su ser, el ser Asimos, el ser Amos, el ser de los Rasits, el ser de los Zuls, sobre esta capa astral sustrato. Una vez están estos seres de sus razas conectados, que siguen existiendo y están ubicados principalmente en el plano mental de sus planetas de origen, de forma que, el mecanismo, es algo así como estirarlos, para que tengan una conexión en la Tierra y, así, sea compatible la evolución Asimos, tanto en la Tierra, como en sus lugares de origen regidos por el mismo ser de su raza, entonces se preparan espacios mentales para ubicar sus inconscientes colectivos, que cada raza trae consigo el propio y, luego, como razas en control acordaron compartir estructuras de realidad, tienen un inconsciente colectivo común, para todos ellos también. Una vez la capa sustrato, la conexión con sus seres, y la ubicación de sus inconscientes colectivos está completada, cada raza proyecta sus reglas evolutivas a sus respectivos inconscientes colectivos de raza, sus paradigmas, las reglas de cómo evoluciona esa especie, adecuándolas según las normas planetarias del Logos de la Tierra, y, luego, deciden y proyectan, programan, las reglas mentales y energéticas de cómo van a interactuar entre ellas, las normas de coordinación, entre todas las razas que forman razas en control, automatizadas para la mayoría de acuerdos a los que han llegado, sobre cómo repartirse el poder, las regiones sobre las que cada clan o raza tiene influencia, o se hace responsable de su gestión, sus fuentes de nutrición energética. Cuando todo lo anterior a nivel mental ya está completo, se replica todo ello a nivel etérico, y, cuando todo está consolidado a nivel etérico, entonces se pueden empezar a crear fácilmente las estructuras físicas, para sostener su sociedad. Sus ciudades, sus bases y centros operativos, sus lugares de recreo, todo lo que ustedes tienen en su sociedad pero en su contrapartida razas en control, estructuras de poder entre clanes, organizaciones de gestión de sus disputas, el equivalente a juzgados y tribunales, estructuras económicas de la sociedad Asimos, Amos, sus mecanismos sociales que rigen la forma en la que los miembros de cada raza se organizan entre ellos. Inicialmente, estas estructuras físicas se empezaron a construir a pequeña escala, tanto bajo tierra como algunas en superficie, pues, debido a los cambios geológicos que la Tierra estuvo sufriendo durante milenios, era más seguro tener todo en instalaciones dentro de cuevas y cavidades abiertas, que el planeta tiene por toda su estructura interna que en superficie. Y, así, una vez todo ello se completó, Razas en Control ya tuvo una realidad propia completamente funcional, equivalente a las estructuras de realidad que tienen en sus planetas, pero sobre el sustrato base de Kumar y con las reglas base de Kumar, y no necesitó ya usar el mecanismo de conexión para invitados, que ofrece el planeta, obteniendo los permisos de residencia permanentes y, por lo tanto, ya pudieron interactuar, y moverse por todos los planos de la Tierra, desde el causal mental hasta el físico, ya que normalmente el
logos de ningún planeta no permite que se actúe en sus planos y estratos superiores, y pueden asentarse como especie habitando este lugar y desarrollarse en él. Este será el mismo mecanismo que se pondrá en marcha cuando la humanidad se vaya a otro planeta, si van, y lo colonizan, si lo hacen. Por lo tanto, y con la explicación de este informe de realidad, ahora ya queda por explicar la creación de las estructuras de realidad humana, la matriz, encima de la realidad razas en control, que está a su vez, y como hemos visto, encima de la realidad sustrato de la Tierra, y, ya, de eso, nos ocuparemos en el siguiente mensaje. Somos el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.